Bienvenido sea a este nuevo tema, a este nuevo encuentro, como yo le llamo, de teología, encuentro teológico en este caminar hacia la patria definitiva, hacia la historia de la salvación, conociéndola un poquito más. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las deportaciones. Yo sé que lo de las deportaciones nos suena así al estilo Donald Trump y todas esas cosas que sí, tiene mucho que ver las deportaciones, ¿verdad? Pero aquí bíblicamente es otro pisto, así que lo vamos a ver de la siguiente forma. Recordemos, vamos a recapitular. Recordemos, ahí está nuestro queridísimo mapa que tanto nos ha acompañado en este viaje, que tanto nos ha gustado y que espero yo que de verdad le esté hallando forma ahí al camino y que vaya tomando apuntes de cada una de las situaciones que vamos viviendo. Así que recapitulamos. Entonces, ¿se recuerdan que hablamos en el tema anterior ya al final acerca del cisma religioso y político? En el año 931 se separa, se divide el reino de Israel, tanto en el norte como en el sur. El reino del norte se llama Israel, el primer rey fue Jeroboam, tuvo 10 tribus, la capital fue Samaria, el acceso al trono por el poder, caída del reino perdón, en el 724, y el sur, pues primer rey Roboam, hijo de Salomón, 2 tribus le quedan nada más, la capital va a ser Jerusalén, el acceso al trono es hereditario y la caída del reino en el 587 antes de Cristo. Entonces, vamos a ver cada una de las caídas. En la caída del reino del norte de Israel. Encontré un mapa en una vieja Biblia que tengo por ahí. Ese más o menos es la distribución de las tribus. Ese sería el reino del norte y el reino del sur ya delimitado de una forma más real, no como la que yo utilicé en el mapa anterior, pero este ya es como la organización más real. Y fíjense que siempre la realeza tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y los reyes de Israel no fueron la excepción. El rey Oseas del reino del norte, pues ya fueron los posteriores reyes después de Jeroboam. Él pues se alía con Egipto. Egipto siempre fue una de las grandes potencias de ese entonces. Se alía con ellos para poder enfrentar a los asirios. Los asirios ya tenían como una especie de extorsión hacia el reino del norte, los tenían ahí como en la mira y ya eran parte como vasallos del reino asirio porque eh, ya le exigían un tributo al rey de Asiria y entonces ya los tenían controlados, ¿verdad? Es algo que era inevitable. Salmanasar V, que era el rey asirio de ese entonces, se da cuenta por fuentes extraoficiales de que Oseas pensaba traicionarlo haciendo equipo con Egipto para poder derrotarlos y librarse de ese yugo que era el yugo asirio, pero se da cuenta y manda a asediar Samaria por 3 años. Si se fijan, Samaria más o menos está aquí en el mapa lo especifica. Samaria es esta zona y donde está ese puntito rojo. Eh, o esa línea roja, mejor dicho. Entonces, el asedio es la táctica más antigua y más eficaz, pienso yo, para hacer la guerra. O sea, asediar es totalmente encerrar a tu enemigo en su casa, en su pueblo, en su territorio, no dejarlo salir y que se le vayan acabando las provisiones. Es una forma lenta pero segura de acabar a un pueblo. Entra la desesperación ante la falta de agua, ante la falta de insumos para comer, para vivir, y entonces la gente se va desesperando y casi el mismo pueblo se va rindiendo de lo que va haciendo. Entonces es lo, lo complicado de este sentido, de este tipo de, de estrategia. Más tarde que temprano, o más tarde que nunca, como decimos,
va a llegar el fin de ese asedio y es terminar con la paciencia del pueblo. Entonces, ganan pues ese territorio, pero ya no va a ser Salmanasar V el que tome Samaria, sino que será Sargón II. En el 721 toma la capital y se lleva deportados a Nínive a los israelitas. Entonces, a los israelitas del norte. No se llevaron a todos, porque la verdad que en un país, para que la gente deje de pensar en lo mal que lo están pasando, se llevan a la gente influyente, a la gente que puede hacer un cambio, a los revoltosos, por ejemplo, a los pensadores, a los maestros, a los educadores, a los militares, a todos esos son a los que se llevan primero, porque son los que posiblemente puedan levantar una revuelta. Así que Sargón pues se lleva a los judíos más influyentes hacia Nínive. A los demás, los campesinos, a la gente que no tenía educación, solamente los reacomodó, trajo gente de su pueblo para que se mezclaran con ellos y así tenerlos también controlados. Lo que les decía, ¿verdad? Se llevan a los nobles y dejan a los agricultores. Las únicas tribus que permanecieron intactas fueron la de Zabulón y la de Neftalí, pero estos porque ya prácticamente se habían vendido, así de traidores fueron, se habían vendido a Nínive. Entonces ellos lo respetaron, ellos fue simple y sencillamente una intromisión pacífica porque eran aliados, así que a veces un pueblo prefiere hacer eso, ¿verdad? Ser aliado del ejército opresor, del ejército que los quiere conquistar para no perder lo que tienen. Entonces es una estrategia también que dan por sentado que van a ser conquistados y al no querer perder lo que tienen, allí pues ya ellos se dieron por vencidos en ese sentido. ¿Ok? Repueblan, lo que les decía, una de las consecuencias es repoblar las tribus con gente asiria para que se vayan mezclando, para que vaya surgiendo una nueva raza y sobre todo para tenerlos controlados, que eso es lo que busca el reino asirio. Y aquí se da una de las primeras, bueno, segunda, ¿verdad? Gran ruptura, porque las últimas personas que todavía creían en el Dios verdadero, al final aquí terminan perdiendo la fe, porque ya los asirios tenían otros dioses y al mezclarse esas culturas, evidentemente lo nuevo, lo llamativo, lo que va llegando es lo que salta a querer practicar. Entonces la gente al ver que había otro dios, el dios del vino, el dios del amor, el dios de la naturaleza, el dios de no sé qué, el dios de no sé cuánto, pues la gente ya era descubrir algo nuevo y querían probarlo. Entonces se olvidan de Dios y se dedican a otros dioses. Ahora vamos con el reino del sur, la caída del reino del sur. Josías fue uno de los reyes más que mejor quiso hacer las cosas. Ambos reinados, el reino del norte y el reino del sur, tuvieron gobernantes muy buenos, contaditos, pero algunos sí quisieron hacer las cosas buenas, y Josías fue uno de ellos. Él quiso hacer una reforma en la que, ayudado por los profetas, eh, quería restaurar nuevamente la confianza en el pueblo de Israel, querían volver a lo que habían sido alguna vez, devolverle el esplendor que el país había tenido años atrás, pero sus hijos lastimosamente no quisieron eso y abandonaron el proyecto este de su padre. Entonces, como consecuencia, se debilita el reinado y Egipto aprovecha la ocasión para imponerle un tributo al rey. Entonces, quitan al rey Joacás y colocan a Joaquín, un rey que era títere de Egipto. Era un rey sin experiencia, muy joven, y pues le obligan a pagar tributo con tal de seguir teniendo hasta cierto punto independencia.
La verdad que le iba a salir caro porque ya vivir bajo la sombra de otro pueblo, de otro gobierno mucho más grande como lo era Egipto, que era la superpotencia de aquel entonces, una de las grandes potencias de aquel entonces, no salía de nada, era siempre estar a la sombra de otro reinado. Entonces, Egipto fue perdiendo fuerza, fue perdiendo valor, fue perdiendo autoridad, y entonces Babilonia no desaprovecha esta oportunidad. Babilonia se lleva a Joaquín para su territorio, para Babilonia, y deja a su hijo Joaquín. Ojo, no son la misma persona, no es lo mismo Joaquín con M que Joaquín con N. Lo deja también como una especie de títere, que te quedas aquí haciendo lo que nosotros digamos, pero al final, pues Joaquín no mucho les funcionó y Babilonia puso su propio rey, que era Sedecías. Era igual una especie de alcalde, como un funcionario más de Babilonia. Babilonia pues estaba comandada por un rey que se llamó Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, pues, es una persona no grata para los judíos. En este tiempo surgieron muchos profetas falsos. Eh, Era normal que la gente quisiera tener protagonismo de alguna forma y por tanto se hacían llamar profetas. En el siguiente tema vamos a explicar qué son los profetas y cómo diferenciar los buenos de los malos. Pero había uno verdadero, el profeta Jeremías. Jeremías pues tiene un libro allí en la Sagrada Escritura, lo podemos leer, podemos ver ahí todas las cosas que le tocó vivir, que le tocó pasar, que le tocó enfrentarse a manos de estos babilonios, ¿verdad? En el 587 por fin Nabucodonosor, rey babilonio, destruye Jerusalén. La verdad que fue un capítulo muy negro, muy feo para la historia judía, porque se recuerdan que Salomón había construido el templo de Jerusalén y fue lo primero que destruyeron. Fue un golpe grandísimo ver caer su templo, que era el orgullo, que era lo que más representaba a Jerusalén. Verlo caer fue un golpe durísimo y la moral de los judíos del sur pues quedó por los suelos. Nabucodonosor se aprovechó de eso y empezó la deportación hacia Babilonia. Entonces, llegamos a las conclusiones. Ahí está un mapa mejor explicado y mejor visto. En 721, 724, 721, aunque el asedio empezó en el 724, pero no, hasta el 721 fue que el reino de Israel pues se fue a Nínive, y en el 587 Babilonia se lleva deportados a los judíos del sur. Entonces, parece ser que a estas alturas podemos decir que el pueblo nunca va a aprender de sus errores. Si se fijan, el pueblo comete los mismos errores, que la idolatría, que de renunciar a Dios, que no quiero saber de ti, que mejor me voy con otros dioses, y entonces como consecuencia Dios los castiga de esta forma, hasta tal punto de llegar al destierro, y es algo fuerte, es algo que marca totalmente a las personas, ser sacados de su lugar normal de habitación a llegar a pasar a ser esclavos nuevamente. O sea, desde el tiempo de Egipto no les había pasado esto, y volver a caer en esta situación pues no es nada agradable para nadie. Los malos reyes, la verdad que fueron los causantes de estas desgracias. Como vemos, la paga del pecado, la paga de los fallos es esto, es terminar así. Entonces es horrible, porque al final pagan justos por pecadores. O sea, eh, no se puede vivir sin consecuencias de nuestras malas acciones, y los reyes, el pueblo de Israel, pues es la causa. Cualquiera puede decir que esto es injusto, y hasta cierto punto sí, porque el pueblo no tenía culpa de la mala cabeza del rey, pero fueron una de las cosas que Dios le dijo al pueblo por medio
de Samuel, que el representante de Dios en la tierra de Israel sería el rey, por tanto los actos de esa persona iban a traer consecuencias en la totalidad del país, así que no tenían por qué quejarse. Eh, a partir de este momento, el pobre pueblo de Israel va a tener una desestabilización de todo tipo, o sea, van a perder identidad, van a perder sentido de pertenencia, van a perder, le van a perder absolutamente todo. Y es triste que acaben así. Hay un salmo, se me ha ido ahorita, yo soy malo para las citas bíblicas, se los he de confesar, eh, sobre todo para recordarlas. Sí me puedo lo que dice, pero recordarme la cita exacta, sí, ahí fallo totalmente. Pero fíjense que hay una cita, perdón, hay un salmo que está inspirado en una canción, en los ríos de Babilonia. ¿Se recuerdan esa canción tan fantástica, verdad? De los 80, 90 que empezaba. Esa canción está inspirada en ese salmo, se lo dejo de tarea que averigüe cuál es el salmo que inspira esa canción y que habla, ¿verdad? Sobre en las riberas del río o en las orillas del río nos sentábamos a cantar cantos de Sión, ¿verdad? ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera, en los ríos de Babilonia? Entonces, era una desestabilización de todo tipo porque o sea, los habían hecho leña totalmente, se los habían acabado y eso fue terrible y todo esto les va a pasar consecuencia desde aquí hasta, ufale. O sea, desde este momento, imagínense, estamos en el 587, Israel va a tener desestabilidad e incluso hasta nuestros días, si se fijan, nunca han tenido una estabilidad tan grande porque siempre son un país que están en constante guerra. Así que es tremendo, es tremendo. El peso de ser el pueblo escogido por Dios es tremendo. Así que, pobrecitos, están en una desestabilización bastante grande, incluso como consecuencia de todas sus acciones. Aquí empieza a darse la diáspora judía. La palabra diáspora significa dispersión. Los judíos empiezan a irse a otros lugares, empiezan a huir de su realidad. Los que lo logran, pues algunos no lo lograron, algunos se quedaron allí y tuvieron que acarrear con las consecuencias que eso implicaba, pero la mayoría logró salir, bueno, no la mayoría, sino que muchos lograron salir de esa realidad y establecerse en otros países o en otras ciudades, que es lo que prácticamente, o sea, nosotros somos testigos de esto, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros no tenemos familiares que han decidido irse a otros países buscando lo que aquí no hay? Y pues sí, huyendo tal vez de problemas, huyendo de la realidad nacional y lastimosamente también nosotros somos testigos de todo lo que deja ese tipo de circunstancias. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya ven que las deportaciones dan para mucho, cada tema da para conversar infinitamente, pero de alguna u otra forma hay que terminar, ¿verdad? Porque no se trata aquí de hablar hasta el infinito sobre un tema. Espero que cada una de estas sesiones le vaya ayudando de la mejor forma para crecer intelectualmente y, ¿por qué no?, de forma espiritual, que también le puede servir. Quizás algunos datos que usted no tuviera, algunos datos que desconociera, pues ahí le estamos proporcionando. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ojalá que todo me le vaya súper bien y poco a poco nos vamos acercando al desenlace de esta genial historia. Un gusto y será hasta la próxima.